Hoy es 20 de noviembre, 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y vamos a hablar sobre Pancho Villa. Él es uno de los personajes obviamente más importantes de la Revolución Mexicana y uno pensaría que pues ya de Pancho Villa se ha dicho todo, pero la escritora Carmen Olivas muestra el lado más humano de este revolucionario en su novela El último regalo de Villa. Motivada por una historia familiar, la autora escribe este relato como una forma de resarcir la orfandad y las penurias de su abuelo, a quien su padre abandonó por seguir al Centurión del Norte a Estados Unidos. La tengo en la línea telefónica. Carmen, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Hola, señor Beltrán. Muy bien, gracias a Dios. Aquí saludándolos desde Chihuahua, la cuna de la revolución en esta ¿Dónde fecha. más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Así que además es usted chihuahuense. Sí, de nacimiento. Aquí soy de la región noroeste del estado. Bueno, pues entre paisanos hablaremos el día de hoy. Cuéntanos del último regalo de Villa. ¿Cuál fue la inspiración? Sí, usted ya hizo ahí un pequeño recuento muy hermoso y se lo agradezco y pues por ahí va el asunto. Tiene un origen en una anécdota familiar porque mi bisabuelo era escribiente de Francisco Villa y se fue con él unos años y ya usted mencionó, mi abuelo se quedó en desamparo luego de la muerte de su madre y yo en esa facilidad que nos da la literatura lo mando a buscarlo y en ese trayecto pues conoce al magnífico general Francisco Villa hasta el punto de la admiración y lo acompaña en ese periodo aciago que es de 1916 a 1923, que es de la época de lo que yo considero hay menos escrito. Sí, porque decía yo en la introducción que es un personaje sobre el que se han hecho Mucho. muchas biografías, algunas muy buenas, otras no tanto, pero finalmente sí es un personaje con una gran cantidad de investigación en torno de su vida, pero por eso siempre es interesante encontrar pues un aspecto que no se haya explorado tanto, ¿no? Por supuesto conocemos más pues la etapa digamos, más propiamente revolucionaria, ¿no? Su apoyo a Francisco I. Madero, pero los últimos años de su vida y quizás sean los menos explorados. Exactamente, fíjese que en el asunto de la investigación, del sustento bibliográfico, yo me di cuenta, me percaté de eso, de que no hay gran cosa escrita en torno a la época oscura, que es la de derrota, luego del ataque a Columbus, hay muy poco escrito, y es precisamente donde se acomoda mi personaje, y no lo hice intencional, sino que exactamente la cuestión de la historia por ahí se finca y yo me toca desarrollar esa parte oscura de Francisco Villa y me gusta porque es un poquito distinto al asunto que ya está muy tratado de las épocas de gloria de Francisco Villa. Déjame completarle rápido una anécdota. Siendo yo Sí, niño en los años diga. 70, mi padre me llevó al Museo de Francisco Villa en Chihuahua, En y Chihuahua. todavía me tocó conocer a doña Luz Corral. Todavía vivía A mí doña Luz Corral de también, Villa. sí, yo también le di la mano. Sí. Bueno, pues y cuéntanos de cómo fue que su bisabuelo se relacionó con Francisco Villa. Pues es que esa zona noroeste del estado era la zona, se le llamaba la casa de Villa, y entonces en ese paso por un pueblo que tiene un nombre muy hermoso de la Ciénega de Ojos Azules, pues usted sabe que en esos tiempos no toda la gente sabía leer y escribir, y mi bisabuelo lo hacía, y, y fue, ahí en la novela lo menciono de una manera graciosa, ¿no? Y se tuvo que ir con él. Se tuvo que ir con él. ¿Se tuvo que ir con él Se tuvo. por admiración o No por la leva, ¿no? por indicaciones, sí, por la leva. Por la leva. ¿De dónde era exactamente su bisabuelo? De la Ciénega de Ojos Azules. De ahí mismo era. Sí, de ahí mero, ahí mero. Ahí nació. Pues, ¿y cómo fue que efectivamente en esa época, pues era un privilegio saber leer y escribir? El general Villa no sabía leer y escribir. ¿Cómo fue que su abuelo sí? Su bisabuelo, perdón. Sí, sí,
hay una historia de aprendizaje azaroso. La verdad no le sabría precisar, no le quiero mentir, pero el aprendizaje fue así en casa. Pero no le voy a mentir, exactamente yo trabajo el asunto del aprendizaje de mi bisabuelo ahí Sí. en la novela, pero pudiera estar un poquito Bueno, está novelada, teñido. evidentemente. Sí, Sí, es es una novela, novelado. digo, no pretende ser otra cosa, pero bueno, Ajá. es una gran historia, porque Sí, además, para Pancho Villa, que no sabía leer ni escribir, era algo, lo he leído en sus biografías, que para él era muy importante, incluso el grado, pues, de sentarse ante un maestro junto con niños para aprender a leer y escribir. sí, sí, hay que recordar que en la época de que Francisco Villa fue gobernador en Chihuahua, se crearon 50 escuelas en un solo mes, y era porque Francisco Villa admiraba notablemente a los maestros y reconocía en la educación una de las mayores armas para Ujú. sacarla adelante. ¿Cuántos años estuvo su bisabuelo junto a Pancho Villa? 3, me parece, tres, Sí. ¿Y tres. qué sucedió? ¿Qué pasó con él después de la muerte? Si se lo digo con mi bisabuelo, si se lo digo, le cuento Bueno, el sí, tiene usted final de la razón, tiene usted novela. toda la razón. Sí, si se lo Tiene usted digo, toda le la razón. cuento el Vamos a final. dejarlo para que Sí, nuestra audiencia pues se interese en El último regalo de Villa, su novela, y sí, quiero gracias. agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana. Sí, sí, nada más, nomás un detallito agregar Por supuesto. que la novela es producto de una convocatoria del premio de novela histórica de Sor Juan, del claustro de Sor Juana y Grijalvo del año pasado, Sí. y por eso es la publicación. Pues La yo novela, soy, la verdad, yo gozo mucho, iba a decir fan, pero no me gusta mucho esa palabra. no, Soy ajá, un admira, entusiasta de la novela histórica, me parece un gran género y me es un parece gran que género. aunque por supuesto los novelistas tienen, pues que, como me lo han descrito algunos, llenar algunos huecos sobre los que no existe documentación o Sí, información con pues su imaginación o con la sí, sí, lógica. Creo que es sí. una gran forma de aprender historia. Sí, sí, porque le conocemos ese lado humano, los personajes, que queda de lado en ese recuento de hechos, de fechas, lugares y nombres, queda de lado el aspecto humano de los héroes, de los caudillos, las figuras históricas. Que a veces solamente en la novela puede percibirse Sí, de se manera muy puede clara. percibir. Pues Sí, la felicito por el libro, invito a nuestra audiencia que la lea, El último regalo de Villa. Maestra, muchísimas gracias por haber estado con muchas nosotros. gracias, señor Beltrán, y a sus órdenes. Gracias, muy amable. Carmen Hasta luego. Olivas, Ah. maestra y escritora.